buenas amigos de Metrópolis. En el día de hoy les tenemos un viaje interesante. Vamos a la Unión Europea. Vamos a hablar sobre una experiencia que tuvimos recientemente sobre el mercado, uno de los mercados principales para la República Dominicana, donde tenemos acceso preferencial a más de 500 millones de consumidores, uno de los principales mercados de exportación de la República Dominicana, de los principales mercados de inversión para la República Dominicana, y con el que, a pesar de que tenemos hace ya 10 años un acuerdo de acceso preferencial, todavía hay mucho potencial para explorar y explotar con la Unión Europea. Y nadie mejor para hablar de este tema que nuestro invitado en el día de hoy, Humberto Cristian Pérez, de la sección comercial de la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias, siempre un placer. Bueno, primero ahí estamos mostrando algunas gráficas del comercio y de la inversión entre la República Dominicana y la Unión Europea. Es decididamente uno de nuestros principales socios comerciales. Realmente para productos de exportación, la Unión Europea sigue siendo el segundo socio comercial. Algunas personas hablan de Haití, pero por ejemplo en el año 2016, las exportaciones dominicanas a la Unión Europea llegaron a 1.017 millones de euros. O sea, un billón, más de un billón de euros en exportaciones. Ya para las importaciones hay otros socios comerciales que son más relevantes, como en el caso de los Estados Unidos, el caso de China también, que sigue creciendo como mercado de compra para República Dominicana, y la Unión Europea entonces sigue en un tercer lugar. Hay que decir que el comercio de la República Dominicana con otras naciones, como Canadá, como México, como Haití, continúa siendo muy relevante, pero la Unión Europea continúa siendo un poderoso mercado, porque inclusive, aunque las exportaciones dominicanas del 16 al 17 se cayeron en un 11%, las exportaciones dominicanas a la Unión Europea se cayeron un 17%, todavía llegaron a más de 900 millones de euros. Por lo tanto, está por encima de lo que se exportó a Canadá, a México, de lo que se exportó a China, de lo que se exportó a otros países. Y tenemos esas exportaciones concentradas en unos rubros. Se está diversificando. Originalmente enviaba a la República Dominicana, a la Unión Europea, productos primarios. Banano, café, cacao y ese tipo de cosas. Sin embargo, desde hace unos 3 o 4 años, la República Dominicana ha comenzado a diversificar sus exportaciones a la Unión Europea. Ahora mismo uno de los renglones que más crece es el de equipos médicos. La República Dominicana está exportando una gran cantidad, alrededor de 200 millones de euros en equipos médicos, está exportando zapatos, está exportando electrónica, que uno cuando lo ve en las estadísticas, uno dice, wow, este país está realmente diversificándose. Claro, eso se hace desde las zonas francas, no se está haciendo como parte de la manufactura nacional. O sea que la República Dominicana se diversifica y hay productos a los cuales Dominicana les está añadiendo valor aquí, que antes los exportaba pura y simplemente como materia prima, pero ahora le está añadiendo valor. Hay una tendencia a diversificar el cacao. Hay marcas dominicanas que están comenzando a producir, no solamente a exportar cacao en grano, sino que también que están comenzando a añadirle valor aquí en República Dominicana. Y claro, fue la cooperación europea y fue la influencia de la tecnología europea que nos hizo líderes de exportación en cacao orgánico y que también nos ha hecho uno de los principales exportadores de banano orgánico. Hay cosas que a mí me llenan de satisfacción. Cuando tú trabajas en una institución que realmente hace cosas, tú te sientes bien. Por ejemplo, en el año 2002
por ahí, la República Dominicana, con cooperación europea, comenzó un proyecto junto a la Junta Agroempresarial Dominicana para enseñar buenas prácticas agrícolas, normas Eurogat en ese entonces. Se establecieron algunas fincas experimentales, una en la línea noroeste y otra en Asua, y inclusive se instalaron, se crearon plantas para lavar y empacar, empacadoras. Eso ayudó a los productores de banano dominicanos a comenzar a trabajar de manera más formal, más estructurada, la producción y exportación de banano. Cuando llegue el EPA, en el año 2008 que comienza, entonces la República Dominicana comienza un despegue sostenido, de exportar alrededor de 75.000 toneladas de bananas al año. La República Dominicana pasó a exportar alrededor de 300.000. Aunque en el año 2017 las exportaciones de bananos decrecieron, sin embargo ya volvieron a retomar su ritmo. Y todo eso porque entrenamiento, un mercado dispuesto a recibir con preferencias el producto, dieron una señal al sector privado de que ahí había una fuente de trabajo para todos y también de creación de riqueza. Con el cacao también hicimos trabajos y trabajamos mucho en la certificación orgánica del cacao también. Entonces, cuando tú das esas señales y tienes un mercado y el EPA te da el marco para poder exportar con preferencias, pues entonces la gente se entusiasma. Sí, tal vez algunos de nuestros televidentes no sepan lo que significó la firma del EPA, sobre todo para rubros como el banano, donde República Dominicana está excluida sí. de la preferencia de la Unión Europea, a pesar de que éramos miembros de los países ACP, estábamos y signatarios de cada convención de Lomé, estábamos excluidos sí, del protocolo del banano. Del banano, sí. Sí, la República Dominicana tuvo que hacer algunas concesiones para poder ser parte del acuerdo de Lomé IV. Sin embargo, y exportaba banano, pero tenía que comprar licencias en el Caribe para poder exportar. El EPA llega, se termina el protocolo del banano, entonces la República Dominicana asume el liderazgo de la exportación de banano en el Caribe. De hecho, la República Dominicana en banano orgánico puede competir hasta con Camerún en cuanto a las exportaciones de banano a la Unión Europea, y también en esas circunstancias también le da algún trabajo a Ecuador y otras naciones productoras de la zona dólar. Y yo pienso también que uno de los ejemplos importantes que nosotros tenemos en temas de exportación, no solamente que estamos exportando productos frescos con valor agregado, como la parte orgánica, la parte Fairtrade, sí. sino que no solamente son las grandes empresas las que están exportando y las que se están beneficiando de esto, sino que tanto en el banano como en el cacao vemos a los pequeños productores unirse para ser ellos grandes exportadores unidos. No solamente en esa zona, también ya hay gente en la producción de piña que está hablando de fair trade. Hay gente en la producción de piña que está hablando de orgánico. ¿Por qué? Porque el mercado europeo es, podemos decir, un mercado prácticamente especializado, un mercado de nichos. Hay un mercado de nichos en Europa y hay gente aquí en Dominicana que está aprendiendo a aprovechar el mercado de nichos. ¿Por qué? La República Dominicana no tiene una extensión de tierra tan grande como para competir con los grandes del mercado mundial. Entonces, ¿qué hace el productor dominicano? Identifica un nicho orgánico, fair trade, y entonces decide ir por esos senderos. También podemos decir que la industria azucarera dominicana, por ejemplo, tiene certificaciones. Tiene certificación Bonsucro, tiene certificación Terra, porque la señal es clara. Hay que caminar hacia donde dice el mercado. Y el mercado europeo, la gente cada vez está más consciente del medio ambiente, está más consciente de los derechos humanos y laborales, entonces deciden que van a comprar lo que satisfaga no solamente su apetito, sino también su conciencia. Sí, es un consumidor ciertamente más exigente, pero que está dispuesto a pagar por lo que está exigiendo. Exactamente.
y a tener ese monto adicional para que se beneficien los productores. Exactamente. De hecho, hay cadenas de supermercados en la Unión Europea que se dedican exclusivamente a ofrecer productos fair trade y orgánicos, que tengan esas certificaciones. Bueno, tuvimos la oportunidad recientemente de participar en el tercer roadshow a la Unión Europea, organizado por la Eurocámara y con el apoyo de la Unión Europea y de la DGCOM. Sí. Y donde varias empresas dominicanas, incluyendo pymes dominicanas, tanto de bienes como de servicios, que está muy claro que todos esos números, que muchos de esos números de los que estamos hablando es solamente comercio de bienes. Uno de los grandes retos que tenemos es no tener suficiente data para captar todo lo que se pueda generar en servicios, excepto obviamente transporte, turismo, que sí generan inversiones y exportaciones. Exacto. Pero, por ejemplo, nosotros no sabemos, todos nuestros bachateros se van de gira por Europa y no tenemos los datos de todo lo que genera. Y no vienen mal, no vienen mal. No, les va muy bien, sí. Tienen sus nichos. Sí, exactamente. En la diáspora y en las otras diásporas, los otros grupos que del Caribe. Yo recuerdo cuando nuestro Juan Luis Guerra llegó a ser número 3 del Paraíso de Holanda. Así mismo. Impulsado, por un lado, primero por esa gran diáspora, pero luego obviamente haciendo a ese público, que volvemos a ese consumidor que también tiene un gusto más amplio, culturalmente hablando. No solamente eso, sino que los turistas europeos que vienen a República Dominicana van a los hoteles y aprenden a bailar bachata. Entonces, eso establece un vínculo. Cuando regresan a Europa, van a los espectáculos de bachata también. O sea que hay servicios culturales, hay exportaciones culturales que están funcionando muy bien. Claro, sin mencionar el ron, que también se va junto a la bachata, pero sí, que también ha llegado muy lejos en la Unión Europea. Hay una historia, yo sé que mucha gente no se siente cómoda con esa acción de la Unión Europea. Dicen, pero el ron, ¿cómo es que la Unión Europea apoyó la industria del ron en el Caribe? La gente no recuerda que el ron es agroindustria. Entonces, la agroindustria es de mano de obra intensiva en el Caribe. Entonces, si los estados del Caribe perdían las exportaciones de ron, iban a tener serios problemas. Incluso en el año 2002 se estimaba que la caída de la industria del ron en los estados CARICOM iba a representar la pérdida de $250 millones de ingresos para los estados CARICOM. Y tú dirás, bueno, 250 millones de dólares, y es tanto. Quizás tú digas que para República Dominicana no, pero piensa en Antigua y Barbuda. Piensa en Dominica. Entonces, por eso la Unión Europea invirtió 70 millones de euros a partir del año 2002 para hacer que la industria del ron pudiera sostenerse y cambiar de vender ron a granel y pasar a vender ron de alta gama. Y eso benefició a Brugal y a Barceló en República Dominicana. Y benefició a otras marcas, a las marcas caribeñas. Y eso también significó, en el caso de República Dominicana, un repunte en las exportaciones de ron, en el valor de las exportaciones, generando más riquezas, más ingresos fiscales. Y una inversión, porque ahora son empresas europeas, exacto. Sí. Nuestros productores, y en muchos otros países del Caribe igual, son industrias muy competitivas, porque además están en muy pocas manos. Exactamente. La distribución de alcoholes, y entonces no es tan fácil competir, pero ciertamente esa industria se ha transformado, tanto en nuestro país, como en todo, como tú dices, el Caribe inglés. Los países del Caribe estaban acostumbrados a un ron a granel, muy pocos rones con marca, y nosotros no estábamos explotando los rones añejos. Exacto. Y de un segmento de alta calidad, al que sí ya tenemos en nuestro mercado y para exportación. Por lo tanto, ha habido
una cooperación, además a nivel regional ejemplar, yo diría. Exactamente, sí, sí, sí. Yo creo que WIRSPA, que es la Asociación de Productores de Bebidas Espirituosas en el Caribe, ha dado un ejemplo de cómo se manejan los aspectos regionales. De hecho, le tocó muchas veces a Brugal representar a los rones de Barbados y de Trinidad en actividades en Europa, a Dopron, le tocó a Dopron representar a los rones de Jamaica en Europa. Y viceversa. Y viceversa. Entonces, fue una acción desinteresada que rindió frutos para todos en su conjunto. Cuando estuvimos en Suecia, en la misión de Eurocámara ahora, nos estaban diciendo que los rones dominicanos como Brugal, por ejemplo, valga la publicidad gratuita, es de los rones más vendidos en Suecia. Bueno, ciertamente es uno de nuestros, de los que forman, uno de los productos que forman nuestra marca país. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver porque le vamos ahora a entrar a ustedes a hablar de los diferentes puntos de Europa en el que tuvimos esta misión, pero no sobre todo lo que pasó, sino qué significa todo eso para el futuro y para las oportunidades de su empresa en ese mercado. Buenas, estamos hablando sobre el mercado de la Unión Europea para las exportaciones y las inversiones de la República Dominicana. Y como les comentábamos en el segmento anterior, estamos con Humberto Cristian Pérez de la Delegación de la Unión Europea y vamos a hablar un poco de la experiencia que tuvimos participando en la tercer roadshow de la Unión Europea, hacia la Unión Europea, organizado por la Eurocámara de la República Dominicana, que es una entidad que agrupa a todas las cámaras binacionales europeas, que son 9, y que abarcan prácticamente casi todos los mercados dentro de la Unión Europea. Fueron 5 ciudades. Estocolmo, Hamburgo, Antwerp, Amberes, Ámsterdam y por último Madrid. Exacto. Entonces, vamos a hablar de algunos de esos mercados que para muchos de la gente que nos está viendo son mercados nuevos, porque a veces cuando nosotros decimos la Unión Europea, uno vemos como un todo, pero real y efectivamente son 28 todavía mercados. Decimos eso todavía porque obviamente el Reino Unido se espera que deje la Unión Europea en marzo del año que viene, en el famoso Brexit, pero eso es un tema que todavía está en discusión justamente en estos días, si habrá o no habrá un acuerdo, por lo tanto es muy difícil ahora vislumbrarlo, pero lo cierto es que ya tenemos que hablar de una Europa de 27 estados prontamente. Como tú comprenderás, yo no voy a decir nada al respecto. Entonces, pero bueno, 27, 28, pero la primera parada de esta misión fue en Suecia, en Estocolmo, y parecería un lugar extraño, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de España, de Francia, de Reino Unido, sí, de Holanda, de Italia, pero Estocolmo. A ver, cuéntanos un poco cómo se dio esto en Estocolmo y luego yo también daré un poco mi visión de esto. Bien, a mí me gustó ir a Estocolmo. ¿Por qué? Porque comenzamos una relación con un país con el cual la República Dominicana no está muy acostumbrado a negociar. Y encontramos que en Estocolmo aparece banano dominicano, encontramos que en Estocolmo aparece del ron dominicano, pero más que hablar de productos, nos encantó que nos recibieran la gente de Business Sweden, que es la agencia del gobierno y del sector privado, es una cooperación público-privada que hay en Suecia para la promoción del comercio y de las inversiones.
Y los directivos de Business Sweden fueron muy claros al explicarnos cómo se hace negocios en Suecia. Y no solamente eso, sino cómo es el carácter de los suecos y cómo funciona el comercio allá y las inversiones. Por lo tanto, las personas que fueron, los empresarios que fueron, los emprendedores que fueron, tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano cómo funciona todo. Para nosotros también fue muy agradable todo el apoyo que la Embajada Dominicana nos dio allá en Estocolmo, gracias a la embajadora Laura Faxas, que nos apoyó mucho, y Juan Fernández también, un consejero de la embajada que también nos apoyó. Este tipo de contacto es sumamente necesario. ¿Por qué? Porque Suecia es la puerta para los estados bálticos y también para esa parte del norte de Europa. Por lo tanto, ese primer contacto tiene que ser replicado para poder conectar más al empresariado y al emprendedor dominicano con Suecia. Sí, uno de los puntos importantes que no solamente se recalca en Estocolmo, sino en todas las ciudades que se fueron, pero que tal vez es más fuerte en el norte de Europa, es el tema de la consistencia. Son mercados difíciles, por el sentido de que tú necesitas desarrollar una relación. Es un consumidor exigente, porque tiene alto poder adquisitivo, pero además una alta conciencia social, todo eso que hablábamos en el segmento anterior, de un consumidor informado, con conciencia social del impacto que tiene con su compra. Por lo tanto, no solamente que quiere comida saludable, sino que quiere saber que lo que consume tiene un impacto negativo, cero en el ambiente y positivo en la gente. En la gente, exactamente. Hay algo que yo aprendí, bueno, lo sabía, pero tal y como tú dices, Tayana, en Europa del Norte tienen muy alto poder adquisitivo, son muy conscientes y ellos quieren una relación no solamente de un solo embarque, sino ellos quieren que tú te mantengas en contacto con ellos, que tú les informes cómo van las cosas y no que, ok, te voy a vender tanto, te lo vendí, te mandé el furgón y me desconecté de ti. Y cualquier cosa que pase de ahí para allá no es mi problema. El after service, o sea, la relación comercial después, postventa, es fundamental para esta gente. Y los dominicanos, no sé si somos muy cuidadosos con la relación postventa. Entonces, el que exporta a Europa del Norte debe estar muy consciente de que la relación postventa es tan importante como la venta en sí. Sí, justo en estos días, cuando se emite un decreto para decir cuáles son las condiciones para ser un representante comercial de la República Dominicana, yo diría que no solamente es tener a una persona capacitada, que le faltaron algunos puntitos a ese decreto, para hablar de personas capacitadas, sino de que tenemos que armar a las personas que están allá representándonos con una estrategia y con una capacidad de tener una presencia consistente. Como dijiste, la embajadora Faxa, yo también estoy de acuerdo contigo que pues está haciendo, sabe primero que es algo a mediano plazo. Y está haciendo las gestiones, o sea, ha despertado el interés de Business Sweden y de las instituciones suecas por explorar más las oportunidades de negocio con la República Dominicana. Pero a esa labor hay que apoyarla con un seguimiento también de parte de las autoridades, y se nos olvidó decir que estuvieron con nosotros en la misión el CIRD. El CIRD, sí. El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, con la parte de inversión sobre todo, muy bien representada por Natalia Vázquez Guzmán. Sino que necesitamos que las empresas, o sea, que eso no es un funcionario solamente, sino que si el país no tiene esa estrategia consistente, Suecia
y parte de Europa tiene, por ejemplo, de las empresas más innovadoras de tecnologías, están invirtiendo mucho en tecnología y en innovación, desde un IKEA, que no innovó en tecnología, que la tenemos aquí, sí, no innovó en tecnología, pero innovó en la forma de hacer las cosas, exacto, en una industria tan tradicional como la de hacer muebles, sí, y la transformó. Así tienen en muchísimas otras áreas, igual Finlandia, igual países como Estonia o Lituania. Entonces, son oportunidades que tal vez nosotros nos estamos perdiendo, y precisamente si estamos ahí y somos capaces de tener esa consistencia, pues podemos lograr abrirnos paso, pero tenemos que pensar a mediano plazo. Yo creo que la cultura comercial dominicana tiene que cambiar. La cultura comercial dominicana tiene que asegurar los mercados, asegurarlos. O sea, que este mercado es mío. O como en una conversación que tuvimos en Bélgica, en Bruselas, decir, yo produzco esto, es lo que yo produzco y esto es lo que yo te voy a vender y yo voy a competir por ese mercado. Es cosas de las que tienen que hacer, pero también corroborando contigo, Tayana, cada representante comercial de República Dominicana o cada consejero comercial o cada responsable comercial, como cualquiera sea el título, debe tener en primer lugar una oferta exportable para el país específico al cual se envía. Debe conocer detenidamente, detalladamente ese mercado en el cual va a operar y debe conocer quiénes son los principales agentes económicos del país donde va. Y sobre esa base desarrollar una estrategia de posicionamiento. Tal vez como una forma de demostrar los años luz que estamos de Suecia, el modelo muy interesante de Business Sweden, donde ellos cobran por sus servicios, a pesar de ser es una entidad público-privada, sí, o sea, a pesar de que el Estado ofrece apoyo a través de Business Sweden y tal vez hace que los precios no sean tan onerosos, sin embargo, todos los que usan este servicio tienen que pagar por él, y por lo tanto, ¿qué garantiza eso? Que todo lo que hace Business Sweden es en el interés inmediato de las empresas. Si las empresas no tienen interés inmediato, no van a pagar por él y por lo tanto no van a trabajar en eso. Eso tiene sus puntos menos, como ellos nos dijeron, porque hay cosas, desarrollar relaciones a largo plazo, pues es algo que no pueden hacer porque eso hay que subsidiarlo, eso no se puede cobrar inmediatamente porque hay un retorno más grande. Y el otro punto que también a mí me llamó mucho la atención es el tema de que ellos no hablan de exportación, ellos hablan de venta. Su meta es aumentar las ventas de las empresas en las que están. ¿Por qué? Porque a veces tú haces un negocio que no implica que este producto salió de esta frontera y cruzó la otra frontera. En el mundo de los servicios hay formas de ganar dinero en el que tú no te tienes que mover de un sitio, sino que servicios o productos de otra manera cruzan fronteras. Lo importante es que el ingreso se genere en el país. Sí, sí. Y entonces esa es una forma de ver los negocios y apoyar los negocios internacionales de una manera más amplia y donde si tú no tienes esa frontera mental, las posibilidades son aún mayores. Aún mayores, claro que sí, totalmente de acuerdo contigo. Y ahí estaba el punto donde nosotros le hablábamos donde quiera que fuimos, hablamos de la oportunidad de que República Dominicana fuera ese punto, no solamente venir al mercado dominicano, sino ese punto hacia otros mercados en el Caribe, en Centroamérica, que es una oportunidad. Luego, ¿cómo hacemos eso realidad? Ya ese es otro punto. Sí. Pero bueno, después de Estocolmo, nos fuimos a Hamburgo. Sí. Las relaciones comerciales entre República Dominicana y Alemania pueden decirse que son buenas, de hecho son positivas para la República Dominicana. Y otra vez nos volvieron a hablar acerca de cultura comercial.
nos volvieron a hablar de cultura comercial y de hecho también nos hablaron de cultura comercial en Amberes y nos hablaron de cultura comercial en Ámsterdam. No sé si alguien está diciendo allá que hay que hablar con los dominicanos sobre la cultura, la manera de hacer negocios. Pero también fue muy positiva la visita a Hamburgo, fueron muchos empresarios de alemanes a ver y a conversar con los empresarios dominicanos que asistieron y todavía hay muchos contactos rodando. De hecho, ahí creo que hay uno de los empresarios que fue con nosotros que consiguió en Alemania, me parece, en Alemania sí, algunas representaciones de cervezas artesanales. Y tal vez aquí uno de los puntos, cuando tú hablabas de buscar nichos de mercados, cómo estas ciudades de entrada a los países donde, porque tuvimos en unas emisiones pasadas la oportunidad de ir a Frankfurt, que es totalmente diferente, Sí. Hamburgo, muchos de nuestros productos entran por el puerto de Hamburgo, entonces hay un contacto, aunque vayan, no se queden en Alemania y tal vez vayan a otros sitios, Sí. pero hay un contacto ya con nuestras empresas, Sí. con nuestra gente, y tal vez eso genera un conocimiento adicional de nuestro país y de lo que ofrece, que hace la diferencia en cuanto al mayor interés por conocer más sobre la República Dominicana. Todas esas tarjetas que consiguieron los empresarios dominicanos tienen que utilizarse. Hay que hacer el contacto, hay que conversar, porque es posible que si quizás no pudiste vender en esta ocasión, la perseverancia en hacer el contacto con las empresas alemanas o de cualquier otro país, en algún momento van a dar resultados. Yo creo que eso es fundamental. Y hay que dar la cara, hay que ir, hay que hablar, hay que conversar. Hay un comercial muy viejo, de hace muchísimos años, de una línea aérea, donde aparecía un empresario, un manager que tenía mucho personal y él se apareció con tickets aéreos y le dio a cada uno. Esta es la época del internet, ustedes todo lo resuelven por internet. Yo creo que ustedes vayan y hablen con los clientes cara a cara, salúdenlos. Usted tiene tantos tickets, vaya y converse. El empresario dominicano tiene que comenzar a gastar su dinerito en tickets aéreos. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida nos vamos, cuando regresemos, a Amberes. Estamos hablando con Humberto Cristian Pérez, de la Delegación de la Unión Europea, acerca de los mercados relevantes para la República Dominicana en Europa, basado en nuestra experiencia en la participación del Roadshow, la misión comercial a la Unión Europea, que se celebró recientemente. Estuvimos hablando sobre Estocolmo, puerta de entrada a los países nórdicos y bálticos de Europa, de Hamburgo, puerto importante para mercancías nuestras. Para el centro de Europa. Para el centro de Europa y por supuesto, para el mercado alemán. Luego de Hamburgo, estuvimos en Amberes, que una de las presentaciones que se nos hizo sobre toda esa región de Flandes fue bastante impresionante, porque realmente si se separara sola esa parte de Bélgica y se tomaran los indicadores internacionales, estuvieran como quiera en ranking internacionales muy importantes. Exacto. Esa zona de Flandes, que no solamente cubre Bélgica, baja hasta Luxemburgo y parte de Francia, y tiene a Suiza también, es una de las zonas más ricas del mundo. Y el puerto de entrada para esa zona es precisamente Amberes. Por lo tanto, la relación con Amberes, no solamente desde el punto de vista puramente comercial, sino desde el punto de vista logístico, porque mucho del ingreso de esa región procede de las operaciones del puerto. Nosotros fuimos llevados de visita al puerto. El puerto de Amberes tiene 110 kilómetros cuadrados. O sea, el puerto es más grande que la ciudad de Amberes.
y está lleno de centros logísticos de donde llegan productos de todo el mundo, se depositan y luego se distribuyen a esa zona rica de Flandes que inicia precisamente ahí en Amberes. Por lo tanto, la relación también de los empresarios dominicanos con ese puerto, con esa ciudad y con los empresarios que operan ahí es fundamental para poder incrementar las exportaciones. Una de las cosas más interesantes que se ven visitando estas empresas alrededor del puerto de Amberes es la cantidad de apoyo en cuanto a la logística, a la distribución y a la venta que tienen las empresas que hacen negocios con Europa. No es simplemente, como tú decías, mandar las mercancías, sino que ahí te la pueden almacenar, distribuir a los diferentes lugares, ayudarte a conseguir compradores. Exactamente. Clasificarlas, mezclarlas. Por ejemplo, vimos en un sitio habían 120.000 toneladas de cacao almacenadas en una sola empresa pequeña. El CEO de esa empresa debe tener algunos 28 o 29 años y él maneja su empresa de logística y tiene clasificadoras dentro de la empresa, mezcla el cacao según las especificaciones que le dan los empresarios o los dueños del cacao, los procesa si es necesario. Entonces, todo ese apoyo logístico, y eso me trae a la República Dominicana y sus centros logísticos. ¿Cuántos centros logísticos tiene República Dominicana? ¿Cómo se manejan los centros logísticos? ¿Qué facilidades hay para los centros logísticos? No solamente para importar, sino para exportar también. Es una experiencia que todo empresario interesado, todo emprendedor interesado debería tener, porque muchas de las operaciones se llevan a cabo por pequeñas y medianas empresas, de gente que se ha atrevido a invertir porque sabe que hay futuro en esas operaciones. Sí, y otro punto también importante que yo diría, y apoyando eso de que hay que ir y de que hay que relacionarse, en Amberes la Eurocámara ha hecho una alianza con la Cámara Centroamericana, Eurocentroamericana. Y esto ha dado la posibilidad, ¿no?, de posicionar un poco mejor a la República Dominicana en este contexto, y también aquí la embajada también ha apoyado, la embajada dominicana en Bélgica ha apoyado estos esfuerzos, pero se nota, que para mí fue bastante evidente cuando tú tienes a un socio local que está ahí también atendiendo un poco tus intereses. Es fundamental decir que los socios, la Eurocámara buscó socios, tiene, por ejemplo, en España tiene la Cámara Madrid de socios, tiene como socio también en Amberes a Eurocen. De hecho, las convocatorias fueron hechas por Eurocen, y cuando fuimos al puerto de Amberes, el puerto tenía ya en su pantalla de actividades de ese día a Eurocen. O sea que... Y es miembro de Eurocen. Es miembro, ¿no? Exactamente, la Eurocámara es miembro de Eurocen. Eso es fundamental. No quiero dejar de recordar que la Embajada Dominicana en Alemania nos apoyó también. La Embajada Dominicana, como tú dijiste, en Bélgica también nos apoyó, como también nos apoyaron las embajadas dominicanas en Países Bajos y también en España. Bueno, y hablando de Países Bajos, de Amberes, de Bélgica, la misión fue a Ámsterdam. En Ámsterdam me encantó la cantidad de empresarios que fueron. Sin embargo, no sería honesto si no dijera que hay impresiones negativas que han dejado empresarios dominicanos en Países Bajos. Y nos fueron señaladas, tú estabas presente, por un experto en comercio internacional de Países Bajos que nos señaló algunas deficiencias que ha habido en cuanto a cumplimiento, a seguimiento y a otras cosas más por parte de empresarios dominicanos al negociar con la Unión Europea. Sí, uno de los retos que nosotros tenemos es, obviamente, nosotros somos un puntito en cualquiera de esas empresas, en cualquiera de esos países,
tienen, bueno, la oportunidad de que si me voy para el mercado de Brasil o el de México o el de China Sí. o el de la misma Unión Europea. Entonces, nosotros estamos compitiendo también para que nos presten atención Exactamente. como potencial mercado para inversión, para exportación. Y una vez que lo conseguimos, o sea, si la Eurocámara, si las embajadas nos abren las puertas y nosotros no somos consecuentes con esas oportunidades que se nos brindan, pues obviamente no le estamos haciendo ni buen servicio a nuestra empresa y peor servicio a nuestro país. Porque puede ser que cambiemos de empresa, la empresa nuestra quiebre, pero ese daño al país, a la percepción país, pues va a tomar mucho más tiempo para que ese importador o ese empresario cambie de opinión y le dé oportunidades a otros empresarios dominicanos. El comercio bilateral entre la Unión Europea y la República Dominicana no llega al 1% del comercio total de la Unión Europea. O sea, es poco lo que la República Dominicana, el impacto de la República Dominicana en el comercio con la Unión Europea a nivel global. Sin embargo, sí hay un impacto en la imagen, en la percepción del empresario dominicano, porque hay algunos que no hacen las cosas bien. El grueso lo está haciendo bien. Es como yo le dije, en un sitio, yo dije, no, los empresarios que andan en esta misión de Eurocámara es gente que cumple. Nosotros estamos muy seguros, muy conscientes de eso, pero hay otros empresarios que hacen sus cosas y que no quisiera que esto causara problemas con tu programa y cosas así, pero realmente hay quejas. No, pero una de las cosas que decimos repetidamente es el tema de la consistencia en la forma en que nosotros hacemos negocios. Dos puntos que a mí de Amsterdam me llamaron la atención. Bueno, uno, que no es novedoso para los que ven Metrópolis, es el tema de que en el caso de los Países Bajos estamos hablando no solamente de un país, sino de 4 países que forman el reino de los Países Bajos. Y ahí lo mismo lo contactamos porque había un importador, dueños de cadenas de supermercados, que justamente está abriendo un supermercado en Curazao, va a abrir luego otro supermercado en Aruba, y estaba ahí buscando no solamente para importar a Europa, sino también para suplir a esos nuevos supermercados en el Caribe holandés, porque obviamente para ellos es lógico que o entienden que logísticamente sería mejor para ellos llevar, suplirse de productos desde la República Dominicana. Eso es una oportunidad. Y para aprovecharla hay que hacer negocios desde el punto de vista de los Países Bajos, con los estándares de los Países Bajos. Y eso sería excelente. También hay un asunto, industrias creativas estuvieron presentes también en la misión y tengo entendido que les fue muy bien en Holanda, a las industrias creativas. Y no solamente eso, dentro de las empresas que había una empresa de software. Y al final de la misión yo le pregunté, ¿cómo te fue? Al de la empresa de software me dijo, me fue de maravilla. Me fue de maravilla. O sea que no solamente frutas y vegetales. No, frutas y vegetales. Y también, bueno, en esa reunión en Holanda también tuvimos empresas que también demostraron una de las áreas donde el know-how holandés es bastante fuerte en términos de agua, de manejo de desperdicios, de energía alternativa, y algo muy importante que tuvimos ahí era el tema de que no solamente la inversión, sino que estaba el FMO, que era el Banco de Desarrollo holandés, que está dispuesto, que ya tiene proyectos, que ha financiado proyectos de energía alternativa en la República Dominicana y que está dispuesto a seguir apoyando estos proyectos con soluciones con agua, manejo de desperdicio y energía alternativa. Se habló bastante de eso, tengo entendido. Habían empresas dominicanas que también estaban haciendo contactos para traerlas. Todavía hay algunos asuntos que hay que aclarar a nivel de la legislación local y de los procedimientos locales, pero es posible, muy seguro, que tanto en los Países Bajos como en España se hayan
llegado a suficientes contactos para atraer más empresas que trabajen en desechos sólidos. Hay empresas interesadas en intervenir en la parte de desechos sólidos, que es un gran problema que tiene República Dominicana, pero a la vez que es un problema, tiene un gran potencial, no solamente para energía, sino también que el reciclaje puede proveer materia prima para otras actividades. Y sí se hicieron contactos con empresas de energía, de manejos de agua y de desechos sólidos. Esperamos que la legislación local pueda, y el mercado también, pueda permitir que esas empresas lleguen. Y el tema del financiamiento para este tipo de proyectos, no solamente el Banco de Desarrollo, el FMO de Holanda, sino que también la Unión Europea tiene los fondos, el Caribbean Investment Facilities, para que apalancar proyectos con el Banco Europeo de Inversiones. O sea que, dependiendo del tipo de proyecto. Y con agencias de desarrollo de los países individuales como europeos. Francia, y como el mismo FMO. O sea que hay muchas oportunidades, pero de nuevo, consistencia, estrategia y consistencia y cumplimiento. Y un clima bastante claro de cómo se hacen las cosas. Que no aparezca al final que falta tal cosa, que falta aquello, que falta lo otro, sino que todo el proceso, toda la permisiología sea bastante clara para que las empresas puedan participar. Creo que una de las anécdotas que nos contaron de alguien decir, aquí un empresario holandés te puede dar 3 chances, pero si tú dices que tú vas a estar en una llamada a las 3 de la tarde y tú no dices que va a estar tarde, que tienes un problema, que te enfermaste, te pueden dar otra oportunidad, pero ya la tercera te sacan de circulación. Sí. Y bueno, la última parada del Euro Roadshow fue en Madrid. Siempre es bueno ir a Madrid, no solamente por la ciudad, sino por la calidez de la acogida. Van muchos empresarios, hay mucho interés, pero también a veces surgen las quejas, como en anteriores, de dificultades que han habido en casos. Para mí fue muy significativo el caso de la doble tributación. Es un asunto que hubo una empresa que habló acerca de eso, y es un asunto que yo creo que hay que clarificar suficientemente para lograr más inversión extranjera española en República Dominicana. Hay otras cosas también que hay que resolver, pero mientras tanto trabajemos con la parte de la doble tributación. Sí, tal vez para dar un poquito de contexto a ese comentario, nuestro país tiene muy pocos acuerdos de doble tributación, lo cual quiere decir que si uno paga impuestos en un país, no lo tiene que pagar en otro. Solamente realmente vigente así Canadá y España, y eso es una retranca sobre todo a la exportación de servicios de cualquier país, no es solo de la República Dominicana. Pero encima, si se dice que en el país no se está aplicando, pues obviamente, como indicaran algunas de las empresas españolas ahí presentes, pues obviamente si de los pocos acuerdos que tenemos eso no se está, porque usted hace una inversión teniendo en cuenta el contexto jurídico existente. Total. Y la doble tributación, a nadie, o sea, si ya tú tienes que pagar doble, que es lo que pasa con la exportación de servicios, si ya tú estás 27% por debajo de todo lo que tú facturas, porque vas a pagar 2 veces, sí, pues obviamente hay muchos otros países con los que estamos compitiendo que no tienen ese problema. Yo recuerdo la parte de en cine, donde decían, bueno, si yo no tengo que pagar, yo me voy donde el país donde yo a filmar, donde yo tenga acuerdo de doble tributación y no tengo que pagar. Exacto. Entonces, a pesar de que sí, nosotros tenemos muchos incentivos en esa área. Bueno, hacemos una pausa y volvemos en breve. Bueno, aunque el programa de hoy
ha sido casi todo un rey para exportar, hablándoles a ustedes de las oportunidades del mercado de la Unión Europea, desde la experiencia de haber ido, haber conversado con las instituciones, con las empresas, con los importadores, con los potenciales inversionistas del país en esa misión que fue organizada por la Eurocámara de la República Dominicana, auspiciada por la Unión Europea y la DIGECOM, y con el apoyo del CIRD, del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, y la participación de empresas de bienes y servicios de la República Dominicana. Si le tuvieras que dar uno o dos consejos a esos exportadores dominicanos que probablemente se están preparando su estrategia para el 2019 y han pensado en la Unión Europea como un potencial mercado para sus bienes o sus servicios, ¿qué tú le dirías? Muchas personas piensan que exportar es como vender en la carretera, que tú tienes batata asada, entonces tú pones un cosito en la carretera, un tarantín, y entonces todo el que pasa por ahí, si quiere se detiene, si no, no. Exportar, ese no es el modelo para exportar, ese es el modelo de subsistencia. Exportar es conocer mi producto, saber cuáles son las características específicas de mi producto y saber qué es lo que tiene de atractivo mi producto, pero también tengo que conocer el mercado donde lo voy a exportar. Ese producto maravilloso que yo tengo, eso fabuloso que yo produzco, ¿va a llamar la atención? ¿Va a poder competir en ese mercado? ¿Va a encontrar un nicho? ¿Va a encontrar un comprador? ¿Tiene las certificaciones que ese país demanda? Hay mucha gente que está muy entusiasmada con nuevos mercados. Pero ya, si tú tienes un mercado ya que te aceptó tu producto, con el cual tú tienes una buena relación, antes de tú soltar el mercado que tienes asegurado y en el cual tú has invertido para establecerte, para irte a inventar a otro mercado o a tratar de reiniciar en otro mercado, pues entonces tú tienes que calcular muy bien costos-beneficios y cuáles son las reales probabilidades que tú puedas tener. Por lo tanto, conoce tu producto, conoce tu mercado y establece buenas relaciones comerciales. Y es una estrategia a mediano plazo. A mediano plazo. No a corto plazo. Pero sí hay oportunidades y vimos ahí, ciertamente para los productos frescos, sobre todo los orgánicos, los naturales, los fair trade, tanto procesados como frescos, posibles alianzas estratégicas en tecnología, en innovación. En innovación, sí. Y mucha cooperación de posibilidades de nosotros presentarnos, no solamente República Dominicana, sino el Caribe, América Latina, porque si llegamos ahí y establecemos esa relación, tenemos que capitalizar esa inversión que estamos haciendo. También tú puedes hacer encadenamientos productivos. Hay mercados para conseguir productos en otros países, procesarlos aquí y exportarlos. No quiero dejar de señalar lo de las industrias creativas. Hay un gran potencial, hay muchas oportunidades para las industrias creativas en Europa y es algo que la República Dominicana debe aprovechar para colocar su cultura y su arte, también verlo también como un producto de exportación. Y yo diría que los beneficios que tenemos con la Unión Europea es que hay cooperación e instrumentos que el país puede y que las empresas pueden aprovechar. Está Caribbean Export, que maneja fondos de la Unión Europea, que lleva empresas a ferias internacionales, a misiones, que da capacitación. También hay otros fondos, desde los fondos de innovación, que lo que estuvimos allá, nos tocó oír una presentación sobre los nuevos fondos de innovación, Horizon Europe. O sea que hay una oportunidad múltiple. Exactamente. De instrumentos también para ayudar a esto. Hace falta un empresario para aprovechar eso. Un comerciante simplemente no lo va a hacer. Bueno, exacto. Uno o varios empresarios y empresarias. Bueno, muchas gracias Humberto Cristian Pérez de la Delegación de la Unión Europea por acompañarnos hoy. A ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.